Sean todos bienvenidos a este servicio del miércoles, estudio bíblico. ¿Cuántos se gozan con venir a escuchar la palabra del Señor? Amén. La vida en la tierra no es fácil, no es sencilla, ¿no? Pero su voluntad lo ha dispuesto así, que estemos en este lugar, y Él nos ha dado todas las herramientas, decía el apóstol Pedro, todo lo necesario para vivir una vida piadosa, ¿verdad? Así que confiamos en su misericordia, confiamos en su poder. ¿Cuántos escucharon el himno que puse hoy? Ese es un himno precioso, ¿verdad? Tremendo. Escúchelo, vamos a aprenderlo ese himno porque lo vamos a cantar una vez al mes, el día de Santa Cena. Después de Santa Cena eso va a ser como una costumbre de la iglesia, cantar ese himno, que es un himno precioso. La letra, tremenda. Amén. Entonces, como salga, lo vamos a cantar. Este domingo tenemos Santa Cena. Si no lo aprendemos, lo vamos a poner, pero es necesario que en el transcurso de este año lo aprendamos. Una vez al mes se va a cantar ese himno. Usted sabe que en la Biblia sale que después que Jesús hicieron Santa Cena con los discípulos y cantaron el himno, yo tenía un himno, porque no tenía un himno nosotros de Santa Cena. Entonces, una vez al mes ese himno lo vamos a cantar para que ya sepan y lo vayan a ver. Ahí está en el grupo, los que no lo han visto, por favor, vayan y lo escuchen y concéntrense en la letra, tremenda la letra. Así que oremos para que continuemos con nuestro estudio sobre las parábolas de Jesús. Amado Padre Celestial que estás en gloria, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú ayudándonos a discernir tu palabra, a interpretar tu palabra, Señor, y que tú nos hables, Señor, y nos animes a través de la predicación de esta palabra de hoy, Señor, de la palabra de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo tu pueblo, Señor, bendiciendo tu iglesia, Señor, con la predicación de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche y que podamos salir animados con ese deseo de predicar tu palabra, Señor, acá a todos aquellos que nos pasen por nuestro camino, por nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy continuamos con la parábola y ¿cuántos se acuerdan? Esto está como... ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del domingo? Está fresquita, ¿verdad? Hablábamos de 3 tipos de terreno, ¿verdad? ¿De cuánto hablábamos? De 4. Amén. ¿Cuál es el primero? El camino, que es un terreno endurecido. Como un corazón duro, la palabra entra y no hace nada. No puede penetrar porque está duro. Amén. El otro, que recibe la palabra con gozo, que es el pedregoso, pero como hay una capita de tierra, hay un gozo ahí, pero es superficial. Ese gozo no es genuino. Amén. Cuando llega la aflicción, ese gozo desapareció, lamentablemente. Tercero, el terreno de la semilla que cayó en los espinos, que los espinos lo ahogaron, ¿verdad? Ahogaron la semilla, que tiene que ver con el afán, como se llama ahí, ¿no? Y el engaño en la riqueza de este mundo. Y usted puede ver alrededor, con los años que lleva viviendo, y que eso es cierto, todo lo que Jesús dijo aquí, de cuánta gente por un momento estuvieron llenos de gozo, en fuego del Evangelio, predicaban, invitaban, estaban en todo ello, y de repente llegó una aflicción y desapareció. O de repente llegó la ambición y desaparecieron. Y el cuarto fue el que cayó en una tierra fértil, ¿verdad? En buen terreno. Así que, pues la parábola de hoy tiene similitud con la parábola anterior. De cierta forma amplía la enseñanza de Jesús del terreno de la buena tierra, que es un corazón receptivo, ¿verdad? Que recibe la semilla, que es la palabra de Dios. Y entonces la palabra de hoy se llama la parábola del crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. Vamos a ver eso. Marcos capítulo 4,
Parábola del crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza en Marcos 4:26. Marcos 4:26, nos ubicamos ahí para que todos leamos hasta el versículo 32. Parábola del crecimiento de la semilla y parábola de la semilla de mostaza. Son dos parábolas que son parecidas y tienen que ver con la semilla, con el crecimiento. Leemos la palabra honrando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Hoy en día hay muchos líderes religiosos que se jactan de su trabajo en el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a ver mucha gente que se jactan, mira cuánta gente he traído al Señor, mira cuánto he predicado, mira la iglesia que he levantado, que he plantado, ¿verdad? Mira cuántos seguidores tengo, mira cuánta gente me honran, me respetan. Hay líderes así, que ellos creen que son ellos los que hacen la obra, ellos creen que la iglesia está llena por ellos, amén. Ellos creen que son ellos los que han ganado almas para Cristo, ¿verdad? En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo que corregir a un grupo de creyentes de la iglesia de Corintio que eran inmaduros espirituales. Esta gente estaban practicando el favoritismo y uno decían que eran de Apolo, otros decían que era de Pablo. Imagino porque tal vez Pablo los había predicado, había alcanzado a través de su predicación, había alcanzado para Cristo. Imagino que también Apolo también los pastoreó por un tiempo. Y entonces había esta división en la cual decía uno, bueno, yo soy de Pablo, otro decía, no, yo soy de Apolo. Y había esa división y creaba esa contienda, a lo que Pablo le llamó niños espirituales o carnales, que todavía había carne, que habían sido llamados al evangelio, que habían sido llamados a la vida cristiana, pero que todavía la carne los hacía tropezar, porque había contienda, había división, porque estaban en celo, en contienda, divisiones, porque unos decían, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, bueno, yo soy del pastor fulano, yo pertenezco a ese pastor, yo pertenezco a esa iglesia. La iglesia hoy en día está dividida por denominaciones, como decía muchas veces, pentecostal, Asamblea de Dios, independiente, bautista reformado y ¿qué más? Un montón. Y entonces la gente dice, ¿vos de qué iglesia sos? La del Señor Jesucristo. Bueno, pero para identificarte, bueno, voy a una iglesia independiente que se llama Iglesia Viviendo por Fe. Amén. Donde se predica sana doctrina, porque yo creo que sí la predicamos sana doctrina, ¿verdad? No pasamos otras cosas más que la palabra de Dios. Amén. Y el favoritismo es parte de la carnalidad, decía Pablo. El creerse que sos de una persona o hacer acepción de personas es parte de la carne, ¿verdad? Y Pablo tuvo que decirle, ustedes lo que son unos carnales. ¿Se imagina que yo le diga a usted ahorita, usted lo que es un carnal, arrepiéntase, vive en el espíritu? Usted se enoja y se va, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que nos digan las cosas con amor, a tener paciencia, ¿verdad? Pero Pablo en ciertos momentos explotaba y decía, ustedes lo que son unos niños en cuerpo de hombre, son carnales. Tremendo, ¿verdad? Ustedes lo que son unos carnales. Pues ¿qué es Pablo? Dice. ¿Quién es Pablo? Yo les pregunto, ¿quién? Si Jesús quita su gracia de Pablo, ¿Pablo quién es? El mismo que era antes, perseguidor de la iglesia. Entonces,
¿Qué es Pablo? Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sin él no somos nada, aquí el centro es él. El centro es él. Y nosotros nada más somos colaboradores de Jesús. ¿Se imaginan? Servidores de Jesús. Y ustedes están, yo soy de Pablo y soy de Apolo. Si cuando Apolo y Pablo no somos más que colaboradores de Jesús, servidores de Jesús. Y ese es el rol que ocupa un ministro, un predicador o un pastor, como usted quiera llamarle, anciano o diácono. Es colaborador o servidor de Cristo. El tal no puede robársele la gloria a quién. A él, ¿verdad? A él sea la gloria, no a nosotros. Así que Pablo tiene que decirles, ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios que da el crecimiento, porque yo puedo sembrar la semilla en alguien, y si Dios no da el crecimiento, esa semilla ahí quedó. Amén. Ahí quedó. Ahí está, pues. Solo somos servidores de Cristo, y Él es el de la obra. Él es el que da la fe, Él es el que da la vida, Él es el que da el don del arrepentimiento, Él es el que da el crecimiento en las personas, ¿verdad? Es precisamente lo que veremos en esta parábola. Esta parábola, igual que la otra, nos anima a predicar el Evangelio y dejar el resultado en las manos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Nos anima a predicar, a perder el temor, a perder la preocupación o el decir, bueno, ni se va a arrepentir, usted no lo sabe. ¿Ven? Entonces, con toda confianza y con toda autoridad de parte de Dios, usted vaya a predicar el Evangelio, porque usted fue llamado a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Usted tiene la autoridad para predicar el Evangelio. El problema es que muchas veces no lo creemos, pero lo tenemos. Que no tenemos asunción, que no vamos a ser usados. ¿Quién dice que no? Si Jesús dijo, vayan, no le dijo solo a los discípulos. Todos aquellos que han creído y Dios los ha dejado más tiempo en la tierra, es para eso, para que brillen, para que sean luz. ¿Sí o no? Para que sean luz. Si usted se fija, lo que estamos leyendo en los versículos anteriores, Héctor, de ese mismo Marcos 4, tiene que ver el versículo 21. Marcos 4, 21, Jesús le dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Qué precioso. ¿Acaso Dios te ha salvado y te ha dado la palabra para que tú te la quedes nada más ahí y no la saques a luz, no la prediques, no la publiques? Jesús no está hablando de otro tema más que de la palabra aquí, ¿sí o no? Él no va a cambiar en un momento y decir otra cosa, porque está hablando de la palabra, de la semilla, del sembrador, está hablando de la semilla, que es la palabra de Dios. Y él dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz? ¿Qué es la palabra de Dios? En este caso está representada como la luz, para ponerla debajo del almud o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Esto es tremendo. Ayer que se fue la luz, ayer fue la que se fue la luz, ayer se fue la energía, ayer fue. Si le dan una lámpara, usted va y la pone en el refri, la pone bajo la cama. ¿Dónde la pone? En la sala para que alumbre la sala, o en la cocina para que alumbre la cocina. Esa es la coherencia. Si usted tiene la palabra de Dios, usted es cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Compartir el Evangelio con otros, sí o no, aunque no le escuchen, pero su llamado es a predicar el Evangelio. Su función es predicar el Evangelio, es compartir con aquellos. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, puede hacerlo, ¿sí o no? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuidado con lo que oís. ¿Qué estás oyendo hoy? ¿Qué estás escuchando ahorita? ¿La palabra de Dios o mi voz? La palabra de Dios. Con la medida con que medí, os serás medido. Así como lees la palabra de Dios, así como te entregas, así como eres intencional en la búsqueda de esa lectura, así serás recompensado con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Eso no está hablando de otra cosa más que de la palabra aquí ahorita. No es que, bueno, así como doy el peso del queso, así también. No está hablando de eso, está hablando de la palabra de Dios. Con la medida que mides, así como lees tu palabra, así como te introducen en esta palabra, así serás recompensado. Pero aquellos que tienen un poquito de palabra y ni la leen, se les será ¿qué? Quitada. ¿Sí o no? Así que pues pasemos a la parábola de hoy. Ubiquémonos pues a dónde estamos.
Vamos al 26, ¿verdad? 4:26. Decíamos que esta parábola es igual a la otra, nos anima a predicar el Evangelio y que dejemos el resultado en las manos de Dios. Porque tendemos a desanimarnos, ¿verdad?, cuando predicamos el Evangelio. ¿Y por qué? Porque muchas veces miramos que la gente no nos presta atención. Y yo sé que muchas veces usted se ha desanimado con su primo, con su cuñado, con sus hermanos, con sus hermanas. ¿Sí o no? Se ha desanimado. Porque no vemos resultados. Porque no vemos resultados. Pero mira lo que dice la parábola. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Verdad? Sin que él sepa cómo. Entonces, en primer lugar, debemos quedar claro que nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Cristo. Somos sembradores, trabajando, sembrando la palabra de Dios. Nada más. ¿Cuál es tu trabajo en la obra del Señor? Sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Lo otro le toca a Dios. Él es el que produce crecimiento en las personas. Amén. ¿Estamos claros? Para que siga predicando y no se desanime. Usted no tiene que afanarse por eso, porque nosotros no tenemos el poder para cambiar a la gente. No tenemos el poder para hacer que las semillas germinen. ¿Ve lo que dice aquí la parábola? El sembrador echa la semilla en la tierra y se va a dormir, se levanta, noche y día, y vuelve, lo mismo, hace otras cosas, va a ver la vaquita, lo que sea, y la semilla está ahí. Él no está viendo dónde echó la semilla, a qué hora crece, no, ¿verdad? Él tiró la semilla y sigue con su vida. Amén. Nosotros sembramos la palabra de Dios en la gente y vamos a nuestros trabajos, a nuestras reuniones, a nuestras oraciones, a nuestros cultos, a nuestros trabajos y oración, y en oración los llevamos a Él. Donde se sembró la semilla, nos toca estar regando la semilla, que es a través de la oración, ¿sí o no? Entonces nuestra función es sembrar la semilla y regarla, que es predicar y orar. Amén. Es sembrar la semilla y regarla, que es predicar y orar. Amén. ¿Estamos claros? Así mismo como el agricultor, su trabajo es sembrar y regar. Él siembra la semilla y se va a esperar 2, 3, 4, 5 meses, dependiendo de la semilla que sembró. Amén. Pero él no tiene el poder para hacer que esa semilla germine. No lo tiene. Dios es el que produce vida en esa semilla muerta. Porque la semilla es sembrada y tiene que morir para sacar un fruto nuevo. ¿Sí o no? Amén. Y una de las cosas que debe tener un agricultor es paciencia. Paciencia. Y en esta parábola, a usted y a mí se nos llama agricultor o sembrador. Y lo que debemos tener es paciencia con nuestros hijos, con los demás. Un día esa semilla va a germinar. Un día dará fruto. ¿Qué dice Santiago 5:7? Santiago 5:7. ¿Quién me lo busca para que? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No sé si usted ya se agotó, si dijo, bueno, ya ni modo, ya mi hijo no viene a los pies del Señor. Ya mi hija, ya mi cuñado, ya mi hermano, ya mi papá se acabaron, ¿verdad? Pero si usted sembró la semilla, confíe en Dios y tenga paciencia. Y siga regando la semilla. Siga orando. Señor, recuerda la semilla que sembré en mi papá. Señor, recuerda la semilla que sembré en mi hijo, en mi hija. Señor, recuerda la semilla que he sembrado en mi vecino. Amén. Porque una vez plantada la semilla en la tierra, comienza un proceso que él no puede ver, el productor no puede ver. Una vez que la semilla es plantada, comienza un proceso donde el agricultor no puede ver qué es lo que está pasando allá adentro, ¿verdad? No puede ver. Y tampoco puede controlar. Tampoco puede controlar. Esa es la enseñanza del versículo 27.
Dice que el sembrador planta la semilla, pero luego no sabe cómo es que crece, porque eso ya no depende de él. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio, porque usted y nosotros sembramos la semilla y ¿quién esperaba que cambiáramos nosotros? ¿Quién esperaba que Oferestín cambiara? Cuando todo el mundo dice, bueno, el tipo ya no cambia, ya echaste 5 días de viento, era cosa difícil. Pero Dios usó un agricultor espiritual, el cual llegó y sembró la semilla en este terreno. Y su gracia preparó el terreno para que un día, en el tiempo estipulado por Dios, ese fruto, esa semilla germinara y diera fruto. Amén. El que sembró la semilla en mí nunca miró cómo que estaba pasando. Él se fue. Era un predicador. Se fue para otro lugar a predicar. Él sembró la semilla y se fue. Imagino que oró cuando me predicó. Y no fue solo uno. Después llegó otro y regó la semilla. Apolo y Pablo, porque hacía Pedro, Pablo y Apolo, bueno, y todos los discípulos y todos los predicadores. Pero no miramos qué es lo que está pasando adentro. Algo está brotando ahí, pequeñito, pequeñito, ahí va, dando en un proceso que va hasta que llega al punto donde comienza a amar a Dios, a hacer su voluntad, a amar al prójimo, a dejar los vicios, a dejar esto, lo otro, decir, ¿qué pasó en este hombre? Bueno, la semilla está comenzando a brotar. Yo veo un cambio en ustedes. ¿Qué pasó? La semilla comenzó. ¿Y cómo? No sé, de repente odiaba a los vecinos, de repente odiaba a fulano, y ahora ya no siento. Ahora, yo antes quería matarlo, antes quería hacer tal cosa, pero ahora no, siento que necesito orar por ellos. ¿Qué pasó? La semilla brotó. ¿Verdad? La semilla tiene su propio poder reproductivo. ¿Escuchó eso? La semilla, dentro de la semilla, está todo el potencial para reproducirse a sí mismo. Es lo que quiso decir Jesús en el versículo 28. La palabra de Dios tiene vida. No tiene que usted manipularla ni hacer algo para que esa palabra tenga vida. Ya tiene su poder reproductivo. Amén. La semilla es sembrada ahí y el agricultor no puede hacer nada para que esa semilla dé. Para que esa semilla salga, brote, no puede hacer nada. Porque en sí la semilla lleva vida ya, lleva un poder reproductivo. Es lo que dice en el 28, porque de los tuyos lleva fruto la tierra. Cuando la semilla es sembrada, comienza un proceso automático, sola, da vida. Y eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida para aquellos terrenos que la gracia de Dios ha sido depositada en ellos. Amén. Yo no tengo que manipularlo. Yo no tengo que agregarle ni quitarle. Yo no tengo que hacer show para llamar la atención a mucha gente. Sueles predicar la palabra porque la palabra en sí lleva vida. Lleva vida. Entonces, ¿cuál es mi rol? Predicarla, regar y tener paciencia. Si yo pierdo la paciencia, yo comienzo a desesperarme y a montar show y a montar esto. Tenemos que hacer esto, quererme lo otro. Hay que poner luces para llamar a los jóvenes. ¿Pero por qué? Si la palabra tiene vida. La palabra lleva vida en sí. Tiene un poder reproductivo. Amén. La semilla tiene su propio poder reproductivo. Así es la palabra de Dios. Así es que el nuevo nacimiento no depende de nosotros. La salvación de tu hijo no depende de usted ni de mí. Escuchaba un pastor, sé que un día en una consejería llegó una señora pidiendo oración para su hijo por salvación. Lo que el pastor le dice, si ya fue sembrada la semilla, tenga paciencia. Sigue orando. Y ella, alterada, preocupada, le dijo, así sea lo último que haga en esta vida, porque mi hijo será salvo. ¿Qué más puede ser? Más que orar, Tremendo, ¿verdad? Así es que el nuevo nacimiento, iglesia, no depende de nosotros. La salvación de nuestro hijo no depende de nosotros. Nuestro papel es sembrar la semilla. Predica la palabra a tu hijo, que Dios se encargue de hacerlo salvo. Amén. Porque hay muchos padres, muchas madres preocupadas, pues, ¿será que mi hijo va a ser salvo? Nos preocupamos, ¿sí o no? Porque amamos a nuestro hijo. Y porque sabemos que esta vida es corta, que esta vida es pasajera y que el día que nos encontremos con el Señor seremos juzgados por todo. Entonces, pues, el amor genuino que tenemos a nuestros hijos
nos lleva a esa desesperación y oramos por ellos y les predicamos la palabra y les enseñamos el temor a Dios, porque usted y yo que conocemos a Dios mejor que ellos, entendemos quién es un Dios de amor, pero también un Dios que va a traer juicio y horrendas cosas caer en manos de un Dios ahora sí. Va a ser horrible eso. Amén. Así que estábamos viendo en esta primera parte de la parábola de crecimiento de la semilla, vemos cómo va creciendo la semilla, vemos cómo se va desarrollando la semilla, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y después viene el 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Comienza la cosecha. Amén. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Mire esta pregunta de Jesús. Fíjese la pregunta que Jesús está haciendo. Porque Jesús quiere dejar algo bien claro en los discípulos, en sus 12 discípulos. No es fácil lo que está pasando en la mente de los discípulos. Son 12 discípulos. Y Jesús está proclamando como rey espiritual, está proclamando un reino. Está hablando del reino de Dios. Y recuerda que había un reinado en ese entonces. Roma reinaba en ese entonces. Había un imperio allí. Y los judíos esperaban a un Salvador. Esperaban a un Mesías. Alguien que los librara de la opresión de Roma. Mucho oído a esto. Los judíos esperaban a un rey, al Mesías prometido. Ellos sabían bien sobre el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, la promesa que había, que venía un Mesías que los iba a librar a ellos. Ellos esperaban un reinado terrenal, alguien que viniera y derrotara a Roma y a sus enemigos y reinara en Jerusalén, un rey justo que trajera paz a ellos. Y Jesús le dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué palabra lo compararemos? ¿Se imagina esta pregunta? Esta parábola de la semilla de mostaza ilustra el reino de Dios comenzando con un niño que nace en un pesebre, en una familia humilde. Amén. Y después con un pequeño grupo de 12 y luego impacta a todo el mundo, ¿verdad? Pero no perdamos el punto donde quedamos. Decíamos que los judíos esperaban a un Salvador, y no sé si se acuerdan cuando llegaron los reyes magos, ¿se acuerdan? Cuando llegaron, que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que Dios había puesto en ellos, que Jesús era el rey. Pero ellos esperaban que Jesús se sentara como rey en ese entonces. Ellos esperaban eso. Y se imagina usted, cuando Jesús ya viene a la tierra y agarra el ministerio de él y llama a 12 personas para que comience su reinado, a establecerse su reino, venga tu reino, y comienza a predicar Israel, comienza a hacer frente al imperio romano. ¿Te imaginas la burla? Este viene de un carpintero, este viene de Nazaret, y de Nazaret porque fue huyendo a Egipto. Su mamá, una humilde mujer, pobre, su papá un carpintero, y ahora dice que él es el rey, que él es el Mesías, que él es el Salvador. ¿De qué nos va a salvar él? ¿Cómo va a hacerle frente a Roma esto? Y ahora tiene 12 pescadores que no saben ni batallar. Pedro un pescador, menos que no fue ni al colegio. Él tiene un publicano, te imaginas. No sé si usted ha pensado en esto. Jesús tenía que animar a sus discípulos, lo que él estaba iniciando, a que confiaran en él, a que siguieran creyendo sobre su reinado, sobre que él era el Mesías, que él era el Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando él comienza a decir que él es el que había de venir, muchos no creyeron por eso y se burlaban porque no era lo que ellos esperaban. No es lo que ellos esperaban. Él no tenía con qué hacerle frente a Roma, no tenía un ejército, no tenía dinero para levantar, no tenía influencia política, no nació entre los grandes, ¿verdad? ¿Con quién iba a levantar un reino terrenal? Además, este hombre no es ni violento, más bien pone la otra mejilla. Viene hablando de poner la otra mejilla. ¿Cómo nos va a defender esto? ¿Verdad? Estaba serio esto. Más bien lava los pies a sus discípulos.
Yo no he visto al César, parece que lavando así, más bien a él se los lavan. Era difícil eso. Era difícil. Y Jesús le dice, así es el reino de Dios. Como el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Ahora, muchos que saben de botánica pueden decir, la Biblia se contradice, porque la semilla de mostaza no era más pequeña. Ahora hay varios tipos de variedades de semillas de mostaza, no es la que miramos acá en Centroamérica, ese es grande. Pero según la semilla que cultivaban allá, los palestinos, allá en Palestina, allá en Israel, la semilla era como de 2 milímetros, que tal vez como un granito de arena. Pero era la semilla más pequeña de Israel. Obviamente no habían descubierto, ¿verdad?, América. Entonces no sabían que la semilla de algodón era más pequeña que eso, ¿verdad? Pero Jesús está haciéndole una parábola para que ellos entiendan que lo que Israel cultivaba, la semilla más pequeña, era esa, la que había ahí. No le iba a decir la semilla de algodón porque la conocían. Entonces tiene que ser coherente. Está hablando de algo con que ellos puedan entender, ¿verdad? Porque hay muchos que han dicho eso. ¿Ves que se contradicen? Entonces, él dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Y qué dice él? Con un grano de mostaza. Siguiente. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Siguiente. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así inició el reino de Dios. Así inició el reino de Jesús. Como un granito de mostaza. Con un niño viniendo a nacer en una familia humilde. Y naciendo en un establo, porque no había cupo en el mesón en ese momento. ¿Verdad? Y teniendo que huir algunas veces de Herodes, ¿y qué más? Y aprendiendo el oficio de carpintero. Cuando Jesús es bautizado, Jesús estaba solo ahí. Él inició solo. Todavía no tenía sus 12 discípulos. Y luego escoge a 12 hombres, pero todavía es muy pequeño ese grupo para levantar un reinado, ¿sí o no? Todavía es muy pequeño. Y fueron hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos. Tampoco eran hombres de la alta gama, de la alta sociedad, ¿no? No eran hombres preparados, eran hombres, muchos decían, porque recuerdan que Jesús inició su ministerio ¿dónde? Galilea. Muchos los llamaban como campesinos, no se expresaban bien. Incluso cuando ven a Pedro predicando y a Juan y estos brothers se vuelven bien, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces Jesús escoge a 12 hombres comunes, hombres sencillos. Imagina que le diga a alguien, vamos a decirle a Oscar Ibarra, tienes que inventar, tienes que levantar una empresa duradera, que dure más de 100 años, más que la coca. Toma el potencial, toma el dinero todo el dinero que tú quieras, escoge. Siempre va a ir a Harvard, no sé, a buscar los mejores, ¿sí o no? A los gente preparada, que tiene todo el dinero para pagar. Levantemos una empresa, ayúdenme, empecemos. Estudio de mercado, esto, lo otro, con los mejores ingenieros, no sé, economistas, administradores, ¿verdad? Pues Jesús no. Su padre lo mandó a establecer su reino, a predicar el reino, a predicar, a dar evidencia del reino de Dios. Y empezó con 12 hombres comunes. Hombres que tal vez nadie los miraba con buenos ojos, porque eran pescadores. Jesús fue a Galilea y ve que están unos pescadores, los llama y siguen, ¿verdad? Sin ninguna preparación académica. Pero así inicia el reino de Dios, con un grano de mostaza, con algo pequeño. Con algo pequeño. Primera de Corintios 1:26 al 29, ¿qué decía Pablo? De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero después, Primera de Corintios, versículo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este es el pueblo de Dios. Estos son los que conforman el reino de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a Roma y a todos esos imperios. Todos aquellos doctores de la ley, aún el apóstol Pablo estaba perdido más que toda esta gente. Y siendo doctor, siendo maestro, criado, educado a los
pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de esa época, pero estaba perdido, no entraba en este reino, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, como usted y como yo. Bueno, yo, pero no quiero ofender. Lo vil del mundo, perverso, borracho, no sé qué más, ladrón, Dios lo escogió. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? ¿Ha escuchado esa historia, verdad? Los 300. Pero, ¿con cuántos hombres venció? A más de 10.000. Para que no te me robes mi gloria. No vaya a ser que todos digan, bueno, nuestras manos vencieron a esto. Yo necesitaba hombres como estos, gente, con mujeres como estos, que pudieran moldearse, que pudieran trabajar, porque Él iba a depositar su unción, su poder en esa gente. Amén. Ese es el reino que vino a establecer. ¿Y qué es el reino de Dios? Buena pregunta para los que llevamos años en el Evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? Venga tu reino. Cuando decimos venga tu reino, cuando hablamos sobre el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Amén. ¿Ah? Se los dejo de tarea, ¿vieron? Me lo dicen el domingo. Porque es importante, llevamos años en esto, y estoy predicando sobre esto, y estamos dando las parábolas del reino de Dios. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Ahí llegamos, entonces, el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire cuál es el fin. De que nadie se jacte en su presencia. Ni usted, ni yo, ni Pedro, ni Pablo, nadie puede jactarse de este ministerio, de lo que fuiste llamado. Todo es por su gracia. No puede decir, bueno, yo convertí a tanta gente, mira cuánta gente ganaba para Cristo. Tú solo predicaste. Quien hizo que creciera la semilla que sembraste fue Dios. Amén. Fue Dios. Así que Dios inició el ministerio con 12 hombres comunes, débiles, pecadores, no muy bien vistos por la sociedad de ese entonces, porque recuerda que aún había uno, Leví, el publicano, ¿de acuerdo? El cobrador de impuestos. Ese hombre era odiado, como Saqueo, ¿verdad? Pero Dios cogió a esta gente. Y después fue incluyendo en su ministerio a gente como la prostituta, ¿se acuerdan? Como también el leproso, ¿se acuerdan? Y mucha gente que fue sanando, paralítico, y lo seguía. Ese era su ministerio. Y esa era la gente que Dios obra. Así que Pablo decía, cuando soy débil, cuando soy fuerte. Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que somos dependientes de Dios, que dependemos de Él para todo, es entonces donde usted y yo somos fuertes, porque su gracia obra en nosotros, su poder obra en nosotros. Amén. Entonces, pero ese pequeño grupo, con su predicación, impactó a todas las naciones de la tierra. En un rincón de Galilea inició todo. En un rincón de Israel, perdón, inició ese ministerio, que ha impactado a todas las naciones. Mira, pues llegó a Nicaragua, desde allá, desde Israel. ¿Quién diría? Llegó al Viejo, llegó a la costa, llegó a África. ¿Dónde más no ha llegado la Biblia? Imagina, ¿quién diría que esos 12 hombres iban a hacer la diferencia? Que iban a impactar el mundo. Te das cuenta que no son los fuertes, sino aquellos débiles que se someten a su gracia, a su voluntad, a su poder. Y dice, Señor, úsame. Y que le dan la honra y la gloria a Él. No son los grandes hombres que cambian el mundo, son hombres débiles, necesitados de su poder, de su misión, de su gracia. Y que quieren cambiar o predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice después? Volvamos a Héctor, a Marcos, ¿no estamos? Marcos 4:32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es lo que está diciendo Jesús en esto. La interpretación de esto es que ese granito, esa semilla, el reino de Dios empezó tan chiquito, con un niño naciendo en Belén, y después
ese niño se hizo hombre, escogió 12 hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, débiles, pecadores, y inició el reino de Dios, inició el evangelio, impactando a toda la nación de Israel, después a todo el mundo. Después todas las naciones vinieron a morar bajo eso. Todas las naciones. Amén. Ese pequeño grupo, con su predicación, impactó a todas las naciones de la tierra. Y hechas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Grandes ramas que llegaron a todo el mundo, impactando a cada nación. Y Ezequiel 17:23 da una evidencia de que Jesús está hablando de esto, de que el evangelio o el reino de Dios iba a iniciar tan pequeño que después iba a ser tan grande como así la semilla de mostaza es sembrada y crece como un árbol de alto. No pareciera que fuera una hortaliza, ¿verdad? Dice Ezequiel 17:23: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y en el capítulo 31, versículo 6, es más específico. Capítulo 31, versículo 6 dice: en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones, muchas naciones. Entonces vemos que Jesús está hablando de esto. El evangelio inició ahí, pero después impactó a todas las naciones, algunas nuestras. ¿Se imagina hasta dónde llegaba el evangelio? Con un grupo que imagino que muchos se burlaban de él, con algo que era tan insignificante para los judíos, para los romanos, predicando de un rey que iba a morir en una cruz, como un miserable. Eso era lo más vergonzoso, morir en una cruz ese entonces. ¿Te imaginas cómo llegaba esta gente y predicaban a Cristo muerto en una cruz? Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo tiene que decirle: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque para los romanos tú le predicabas el evangelio, tú le predicabas de un rey, de Cristo, y te iba a decir: pero si murió en una cruz, tú me predicas de eso, este me puede salvar. Él mismo se salvó solo, él no pudo salvarse. Entonces tú vienes predicándome, qué vergüenza. Mira nuestro César, poderoso, nos ayuda, nos alimenta, nos defiende de otras naciones. Y tú vienes con un rey que ni vive, ni está aquí, y que murió en una cruz, y que lo mataron mi gobernante. Entonces Pablo tiene que decirle: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no era fácil llegar en ese entonces predicando a alguien ese evangelio de un Cristo muerto y resucitado al tercer día. Cuando no lo vieron, tenías que tener valor, tenías que tener el Espíritu Santo para llegar a esa gente en ese entonces. Amén. Como hoy en día también, como hoy en día tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros para llegar a ese corazón endurecido. Porque te dicen: ya vienen con esta locura, ya vienen estos fanáticos, ya vienen estos locos, estos religiosos, ¿verdad? El reino de Dios sigue creciendo desde el día en que se sembró la semilla. Nada ni nadie ha podido detener su avance del reino de Dios. Nada ni nadie ha podido detener. Y seguirá creciendo y creciendo hasta llegar cuando Jesús establezca su reinado por toda la eternidad y por toda la tierra. Dice los salmos que reinará de mar en mar, de todos los confines, reinará por siempre toda la tierra. Ese es el reino que venía predicando Jesús. Ese es el reino que venía predicando. Ese es el reino de Dios, donde hombres y mujeres haciendo la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Hombres y mujeres haciendo la voluntad de Dios y Dios gobernando sobre sus vidas, haciendo su voluntad. Hombres amando a Dios, mujeres amando a Dios, haciendo su voluntad, amando a su prójimo. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién iba a decir que ese pequeño grupo de hombres comunes iban a impactar al mundo entero? Así inicia Dios todo. Una iglesia chiquita, con poca gente, una familia, un devocional. Dios inicia así. Así inicia el reino de Dios. Usted va a ver esas iglesias grandes. Así iniciaron, pequeños. No iniciaron grandes, porque así inicia. ¿Cómo llegó el evangelio a la costa también? Llegaron unos misioneros, predicaron, sembraron la semilla y Dios
fue el que se encargó de que esa semilla creciera, y hoy en día hay muchas iglesias. Usted va a ver cuántas iglesias hay aquí en el Viejo. Solo nosotros del CNP somos 28 pastores ahí, 28 iglesias aquí en el Viejo, sin meter el otro concilio de pastores, amén, y sin meter las comunidades, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias? Predicando el evangelio. Usted va a decir, bueno, pero son de otra denominación, pero se está predicando el evangelio, se está predicando el evangelio, amén. Aunque sea que lo hagan por otras cosas, pero se está predicando. Pablo dijo una vez, déjalo que prediquen. Si lo hacen por contienda, pero se está predicando el evangelio, se está expandiendo el evangelio, amén. Ahora, sumamos las de Chinandega, sumamos las de León, Chichigalpa, sumamos las de Managua. Eso es el reino de Dios estableciendo, avanzando, ¿verdad? En medio que ha habido oposición y todo, el reino de Dios sigue avanzando. Donde han querido quemar, desaparecer este libro, no han podido. Por más de 2000 años ha permanecido, no han podido. Y Dios levanta a un Martín Lutero, y entonces comienza de nuevo la Biblia, y así comienza, porque antes no había la oportunidad de tener una Biblia. Solo los sacerdotes, solo la Iglesia Católica tenían ahí, ellos podían leerlo y enseñar, pues no les daban para que ellos llevaran a su casa una Biblia así. Y mira ahora cómo tenemos, hasta en digital la tenemos, qué belleza, cuánta oportunidad tenemos para leer la palabra de Dios, ese tesoro, amén. Escucha lo que dice, ya para ir terminando, lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escucha esto. De todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, nadie podía contarlo. Se imaginan miles y miles que Dios ha salvado, que ya han muerto y que van a nacer también y van a ser salvos. Confiamos que ahí estamos nosotros en eso que nadie puede contar, ¿verdad? Ahí vio Juan también a nosotros. Esa es la visión que tuvo Juan. Mira cuánto van a hacer. Y cómo inició con uno, que fue con Jesús. Y cómo siguió con 12. Y después nadie puede contar la cantidad. Qué precioso, ¿verdad? Pelea tu batalla. Pelea la batalla de la fe. No te preocupes, llegará un día que te va a tocar partir. Ese día se acabará toda preocupación por trabajo, por dinero, por salud, por todo se acabará. Y estarás ahí, delante de la presencia del Cordero, vestido de ropas, ¿qué? Que significa pureza, salvación, lavado con la sangre del Cordero. Amén. Y alabando al gran yo soy, alabando a Dios por toda la eternidad, viviendo en el paraíso por toda la eternidad. Y lo más bonito de todo esto, en su presencia, y algo más lindo también, sin pecado. El pecado ya no te va a gobernar. Vas a ser libre de todas esas tentaciones que tenemos muchas veces, esas cosas que nos jalan, que nos tientan a pecar, que hoy en día como cristianos nos duele, ¿verdad? Nos duele. Y eso es lo incómodo. Eso es incómodo a veces. Y eso, un cristiano anhela eso, ya no volver a pecar. Anhela ser santo porque Dios es santo, ¿verdad? Anhela la santidad, pero no puede vivir completamente santo en esta tierra, porque todavía estamos en esta carne. No podemos vivir completamente hasta que seamos transformados por completo. Hasta entonces se acabará este calvario, este pecado. Usted se pregunta, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto me pasa? ¿Por qué esto, lo otro y lo otro? El pecado. El pecado maldijo la tierra. Aún nuestro trabajo, cuando trabajamos, es un castigo de parte de Dios. ¿Sabía usted? Con el sudor de tu frente, si no hubiéramos pecado, si Adán no hubiera pecado, comiéramos tranquilos. De verdad me queda ahí de morir así. De verdad, es un castigo. Porque la tierra fue maldita. Y en esta tierra maldita habitamos nosotros los cristianos. Y que solo su gracia nos mantiene en este caos, que es un caos. Fornicación, adulterio, chisme, envidia, asesinato, guerra, rumores, de todo esto lo que está pasando. Terremotos, inundaciones.
Eso fue la tragedia del pecado. Pero Dios te hará libre un día de todo esto. Esa es la promesa que tenemos, ¿sí o no? Que seremos libres de todo esto. Que seremos de nuevo restaurados a la imagen y semejanza de Dios, perfecto, sin pecado. Y así es el reino de Dios. Es el crecimiento del reino de Dios. Y ya se te predicó la palabra, esa palabra fue sembrada en tu corazón, no dio fruto en el momento, no germinó en el momento, pasó tal vez 1 año, 2 años, ¿verdad? 3 años, 4 años, porque hay gente que le predicaron tal vez hace 5 o 10 años, no se convirtió hasta los 10 años, en el tiempo que Dios dijo, crece y nadie te detiene. Cuando Dios dice crece, nadie lo detiene, ¿verdad? ¿Quién no va a detener el crecimiento? Y el hombre dice, qué raro, yo quiero ir a la iglesia ahora. No, no es raro. Una semilla fue sembrada y Dios ya dio la orden que creciera, ¿verdad? Y así comienza. Y poco a poco, cada día vamos creciendo, vamos madurando. Yo no pretendo, decía Pablo, haber alcanzado ya, pero sigo, me extiendo a la meta, hasta que seamos por completo transformados. Ahí llegará tu fruto, la cosecha. Amén. Qué precioso, hermano. Me encanta, porque día con día soy tentado a deprimirme, a desanimarme, a abandonar. Día con día somos tentados, ¿sí o no? A no continuar, a abandonar esto, lo otro. Por eso me encantan las reuniones que tenemos nosotros acá, los lunes, los miércoles, los domingos, y las que tenemos también extras que a veces nos reunimos, porque me fortalece, de verdad me fortalece. Me fortalece y me anima a seguir. El que tú quieras continuar y que me diga vamos, sigamos, eso me anima a seguir. Amén. Esa es la bendición de vivir en comunidad cristiana. Esa es una bendición que Dios nos ha regalado en esta vida, de poder convivir como cristianos. Qué tremendo eso. Eso es una belleza, poder tener esa comunión, porque te imaginas qué difícil es poder unir un pueblo. 12, por lo menos el lunes habíamos 12 orando, poder reunir esa cantidad con diferentes tipos de caracteres, gustos y todo, y poder convivir. Solo Dios puede hacerlo. Créame que sí, solo Dios puede hacer eso, porque cada quien quiere una cosa, esto, lo otro, cosas diferentes. Amén. Así que vamos a orar y siga orando por las parábolas, porque vienen otras parábolas tremendas igual. Amén. Padre, te damos las gracias esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la parábola de hoy, Señor, por mostrarnos, Señor, cómo el proceso del crecimiento del cristiano y también de tu reino, Señor, cómo va avanzando, Señor, cómo inició y cómo al final, cómo será el fin de la cosecha de ese reino, Señor, cómo será el fin de ese reino, Señor, tan numeroso que no se puede ni contar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú y aquellos pequeños, y aquellos viles, aquellos menospreciados, aquellos que no son muchos sabios, Señor, tú has escogido para avergonzar a este mundo, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a estar en este caminar cuando no lo merecíamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque hace años, Señor, tú lo mandaste, Señor, como un predicador, como un sembrador, Señor, y sembró la semilla en nosotros, Señor. Y esa semilla está cada día creciendo y creciendo y creciendo en nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque somos inmerecedores de esa salvación tan grande que nos has regalado, Señor. Bendito seas, Señor. Tú eres grande, Señor, misericordioso. Tú eres santo, Padre eterno. Santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo que está en esta noche, Señor, acá congregado, escuchando tu palabra. Gracias por cada lugar, por cada iglesia pequeña, Señor, que tal vez son poco en miembros, pero que ahí están fielmente, Señor, escuchando tu palabra, recibiendo tu palabra, poniendo en práctica tu palabra, Señor, predicando también, llevando tu palabra a otros, Señor. Gracias te damos por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos cada día por tu Espíritu Santo en nosotros, por darnos la sabiduría, Señor, para vivir en este mundo lleno de necios, Señor, por darnos esa sabiduría, porque igual si tú quitas esa sabiduría de nosotros, Señor, que viene de lo alto, también somos unos necios, Señor. Gracias por guiarnos, Señor, por guardarnos cada paso que damos, Señor. Gracias por la familia, Señor, por los trabajos, Señor,
por las ofrendas, por los diezmos, Señor, por aquellos que han dispuesto, Señor, dar de lo que tú les das, Señor. Bendice sus manos, bendice sus trabajos, bendice sus vidas, Señor. Bendice su pan de cada día, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Gracias por cada niño, Señor, que se le siembra la palabra, Señor. Por cada joven, Señor, que está pasando por un proceso que quizás ahorita no entiende nada, Señor, pero que hay una semilla que fue sembrada ahí, Señor. Ayúdanos a tener la paciencia, Señor, y a confiar que un día, así como nosotros fuimos transformados, también ellos serán transformados, Señor. Gracias por cada uno de los que predican, Señor, tu palabra fielmente, Señor. Oramos, Señor, por la vida también de don Jorge y Oscar, Señor. Que tú seas usándolo cada vez que tengan la oportunidad de compartir a tu pueblo, Señor. Que tú les des la sabiduría, Señor. Que tú les des el discernimiento de tu palabra también, Señor. Igual a mí, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Tu sabiduría, tu discernimiento, Señor. Espíritu Santo, que seas tú con nosotros. Gracias, Señor, porque vamos a cumplir un año de estar en este lugar, Señor, predicando fielmente tu palabra, Señor. Y nada más que tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantener siempre lo que hemos venido haciendo, Señor, predicando tu palabra fielmente, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros nos comprometamos a traer un invitado a nuestro servicio, Señor. O al menos, Señor, invitarlo, al menos decirle, Señor, que aquí se está predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir, Señor, ese ministerio de poder, Señor. Transmitir también las prédicas, Señor, para que llegue este evangelio a muchas personas, Señor. Para que llegue esta palabra, Señor, a muchas personas, Señor. Aún mi gente que está en la costa, Señor. Gracias, Señor. Lleva a tu pueblo a su casa con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi ser, Señor. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz.